Bueno, muchas gracias, Isabel, por tus palabras que recogen la realidad de muchos años de trabajo y algunos de ellos compartidos contigo, lo cual ha sido siempre un placer. Otro placer escuchar al profesor Escudero, a quien conocí hace tiempo, y si tú te consideras discípulo, yo un poco discípulo, aunque de lo primero que hablaré es de mi maestro, que fue Rafael Olaechea. Y gracias, señora presidenta y amiga. Y gracias a los estudiantes a los que va dirigida sobre todo esta charla, pensando en que, de la misma forma que ya hace 45 años estaba presente cuando escribía el maestro estas palabras que voy a leer, pues espero que recuerden ustedes, más o menos en esos años, ¿no? Dentro de 40, 45, pues algo de lo que van a oír aquí. Bueno, Rafael Olaechea escribió un artículo que se tituló Acción e Información, más sobre el asunto del conde de Aranda, de lo que era un especialista, y cuando llegaba al asunto de Olavide, pues como ya de Fourneau, Marcellin de Fourneau había escrito un tomo enorme sobre Marcellin de Fourneau, al que llamó el afrancesado, avant la lettre, evidentemente, pues mucha gente pensaba que estaba ya todo dicho. Se sabía todo sobre Olavide. Y ese libro es el libro canónico en el que todo el mundo hemos estudiado, hemos visto cuál era la vida de Olavide, etc., ¿no? Pero, decía Rafael Olaechea, todo esto es cierto, decía, pero no es menos que el célebre auto inquisitorial contra Olavide sigue siendo todavía un enigma histórico, ya que nadie ha explicado aún de forma convincente cómo fue posible que en un momento determinado todos los organismos civiles del país, comenzando por el propio rey y sus ministros, se inhibieran por completo ante el poder del Santo Oficio y abandonaran al peruano, Olavide había nacido en Lima, de familia vasca, abandonaran al peruano a su suerte. ¿Qué fuerzas políticas y con qué objeto se pusieron de acuerdo para dar cabida a este fugaz despliegue del poder de la Inquisición? Fugaz, porque como nos ha explicado el maestro Escudero, ya estaba declinando. ¿O qué pretendía el gobierno español al cruzarse de brazos y permitir este brote repentino de los métodos inquisitoriales? ¿A quién se quería amedrentar? Muchas son las preguntas que este incidente sigue planteando al historiador, pero por lo que atañe al inculpado Olavide, su desgracia trae a la memoria la frase de Séneca, quien aludiendo a un hecho análogo decía a su amigo Lucilio: muchos le compadecen, pero nadie puede ayudarle eficazmente. Bueno, creo que voy a tener que decir dos palabras previas sobre Olavide, porque si no van a pensar, ¿quién es este hombre? Bueno, este es la víctima perfecta de la Inquisición en el siglo XVIII y el escándalo mayúsculo del siglo. Hay dos grandes escándalos políticos: la expulsión de los jesuitas en 1767 y el proceso de Olavide, que comienza en 1776, llega al 78 mediante la sentencia de condena a 8 años de reclusión en un convento que algunos han juzgado que era una cosa suave. Menos mal que él se exilia, solo cumple 2 años de pena, y al final es recibido en París por los ilustrados de Europa diciendo, pues, bienvenido sea la víctima de la Inquisición que ha podido salir de España y ganar al menos un país donde no existía este tipo de tribunales. Pues, después de 40 años, es un placer pensar en Rafael Olaechea y decirle que sabemos qué fuerzas políticas, que sabemos cuál es el interés, que sabemos por qué se hizo. Se empleó a la Inquisición, pero precisamente se empleó a la Inquisición porque era la que guardaba el secreto mejor de los delatores y del delatado. Porque ¿quiénes fueron los delatores? ¿Quiénes fueron los que hundieron a Olavide? Pues fueron ministros que él pensaba que eran sus amigos. Fue Manuel de Roda, Jerónimo Grimaldi y Manuel Ventura Figueroa. Esos son los que hundieron a Olavide, iniciando la causa, utilizando al inquisidor Felipe Beltrán, un hombre al que se le suele llamar ilustrado, lo que quiere decir que era más o menos como Olavide. Ilustrado sí, pero también un iluso. Menéndez Pelayo acertó cuando llamó a Olavide
Iluso de filantropía, efectivamente. Era un hombre tan bueno, tan bueno, tan bueno que no podía imaginarse que pudiera acabar así. Hay algunos casos parecidos. Pero el mismo misterio sobre Olavide persiste, por ejemplo, cuando uno se acerca a otro gran maestro, a Aguilar Piñán. En su Sevilla de Olavide, de hace también 50 años, plantea lo mismo. Y Álvarez Junco, cuando hace la reseña de este preciosísimo libro, si no lo tienen, cómprelo, es un libro pequeñito, anda por ahí a veces por las librerías de viejo. Sería interesante investigar más a fondo quiénes suscitaron el proceso y en qué intereses se basaron. ¿Qué intereses? ¿Qué querían? Bueno, querían darle un escarmiento al conde de Aranda. El conde de Aranda era grande, 2 veces grande. Carlos III no se hubiera atrevido jamás a castigar a Aranda. Carlos IV, sin embargo, sí lo hizo, pero Carlos III no. De manera que eligieron a la criatura, a la hechura perfecta de Aranda, Pablo de Olavide y Jauregui. Cuando llegó Olavide a España y se casó con una señora muy rica, 2 veces viuda y que le llevaba 20 años de edad, ella a él, eso le permitió a Olavide ir a Francia, visitar a Voltaire, tener el elogio de Voltaire, ahí está el hombre que sabe pensar, español, y tal. Recorrió las cortes, vino con 2000 libros a Sevilla. Había hecho mandar los libros a Sevilla, después de pasar por Madrid, donde, según Casanova, a Campomanes, a Olavide y a Aranda les llamaban la trinca. Casanova dice, estos están tan lejos del clero supersticioso y, digamos, del partido reaccionario en España, que harán grandes cosas. Esto lo dice en el año 67. Efectivamente, para el año 67, Olavide ya ha demostrado que tiene una capacidad de gestión porque le han encargado que sea el jefe, el delegado de Aranda, que es el capitán general que controla Madrid en esos momentos, del Hospicio de San Fernando, que es cambiar lo que había sido la caridad tradicional para acoger a los pobres, expósitos, etc., en lo que a partir de ahora ya podremos llamar encierro de pobres. Los pobres ya no eran esos queridos de Dios que propiciaban la caridad, esa virtud excelsa, sino que a partir de ahora eran un peligro de orden público, puesto que era esa canalla la que había provocado el motín contra Esquilache. De manera que Aranda, reprimiendo el motín, con Olavide, hay algunas escenas incluso narradas por Campomanes, que van los dos a caballo al Hospicio de San Fernando porque ha habido esa noche un motín, y uno los ve plásticamente por la narración y demás. Yo eso lo he escrito en Víctimas para Absolutismo. Bien, pues ahí empieza la colaboración de Aranda con Olavide y obviamente con Campomanes, que es el fiscal del Consejo de Castilla. De ahí Olavide sale para ser nombrado asistente de Sevilla, es decir, corregidor, pero a la vez intendente de una de las ideas más ilustradas del siglo, las nuevas poblaciones. La Carolina, la Carlota, en fin, Guarromán, Santa Elena, todo esto son territorios, pueblos nuevos para colonizar un territorio a la manera de lo que está haciendo Federico II en Silesia o Catalina II en Crimea, o sea, estando en boda. Pues Carlos III iba a ser también uno de esos reyes ilustrados de los que se iba a hablar, ¿no? Maravillas, como se hablaba de Federico II, el rey filósofo, etc., amigos de Voltaire. Bien, esos eran, digamos, los momentos más álgidos de la Ilustración, los más radicales. Luego vendrá Paco con la rebaja, decimos aquí en España. Porque nada más adquirir Olavide el mayor poder que jamás nadie había tenido sobre Andalucía después del califa, porque también le nombraron capitán general de Andalucía, o sea, tenía todos los poderes en su mano. Después de eso, nada más empezar el gran proyecto, empezaron las críticas contra Olavide. Claro, evidentemente,
como corregidor y como intendente, tenía más ideas para una Sevilla que en esos momentos estaba dominada completamente por el clero. El clero dominaba dos espacios fundamentales, pero el más importante era la universidad. La Universidad de Sevilla, como la de otras universidades en España, no imaginéis qué es esto, Eran universidades donde se estudiaba para ser dos cosas: cura o escribano. O sea, secretario de ayuntamiento, escribano, podía llegar a notario. Esas dos cosas eran las fundamentales. Uno eran los estudios de letras, artes, etc., y el otro eran los estudios de derecho, que daban para eso. Si uno era colegial o afecto a los jesuitas, pues entonces podía aspirar a que le nombraran a algún cargo en la burocracia estatal, que era enormemente dilatada, desde un oficial de una secretaría hasta un consejero, pues, de Castilla o de Gracia o lo que fuera, no daba igual. Pero básicamente la nube de funcionarios salía de las universidades. Luego había algún sitio donde se estudiaba medicina y poco más, ya está. Bien, Olavide llevó un plan de estudios de reforma de la Universidad de Sevilla, y en ese plan de estudios directamente atacaba al aristotélico tomismo imperante en la época. De manera que inmediatamente el clero lo rechazó y comenzó a buscar la manera de hundirlo. La siguiente desgracia para Olavide es que también les disputaba a los curas otra cosa: el púlpito. ¿Cómo les disputaba a los curas el púlpito? Con el teatro. El teatro querían los ilustrados que fuera un método para mejorar las conductas, para educar a la ciudadanía. Por primera vez, los curas iban a perder el dominio que habían tenido sobre una población que creía todo lo que le decían de una manera por los siglos consagrada, de generación en generación, etc., por aquello que veían o que verían en el teatro neoclásico. Imagínense ustedes, por ejemplo, el sí de las niñas. Si no enseñaba el sí de las niñas, cuando a un hombre mayor se le va a casar con una jovencita, lo cual era usual en la época, porque en la época las parejas no se casaban por amor, señores y señoras, no, eso era una cosa más moderna. Entonces se casaban porque había que darle viabilidad a una unidad familiar para que tuviera hijos. Y por tanto, todo este embellecimiento de las relaciones entre hombres y mujeres, pues es una cosa que pertenece a un tiempo posterior a esto que llamamos romanticismo, que vendrá luego, pero no en este tiempo. En este tiempo, esas nuevas costumbres se iban a adquirir con el teatro, lo que provocaba también una reacción brutal. Teníamos pensado que la primera visita de inspección, es decir, los primeros espías que le mandan a Olavide, pues es la visita de Pérez Valiente, etcétera, etcétera. No, pero no, ya desde el primer momento se personan las nuevas poblaciones a escuchar a todo el que quiera criticar. Benito Marín, el obispo de Jaén, riojano de Calahorra, íntimo amigo del marqués de Arsenal. Me estoy alargando tanto, no tenía pensado hablarles de Olavide, veo que si sigo así voy a consumir el tiempo que tengo en hablarles de esta figura, que les ruego en todo caso que luego cuando vayan a casa, aunque sea, pongan la Wikipedia y lean lo que dice de Olavide. Lo van a hacer mejor ustedes en 6 o 8 folios, y yo así puedo ir al objetivo que me proponía, que es demostrarles a ustedes cómo conspiraron contra Olavide sus amigos, revistiendo todo del secreto de la Inquisición. Voy a pasar algunas opiniones que se tienen sobre él, por ejemplo, la del padre Luengo, que dice que es una maldad tan grande y un despropósito tan absoluto, dando la mejor intendencia de España a un hombre sin méritos ni servicios algunos, y además de esto sin crédito y sin honra. Así trata a Olavide. Pero el fiscal Carrasco, marqués de la Corona, pues dice más o menos lo mismo,
habría que arrojar de su servicio y encerrar en un castillo al presidente, al conde de Aranda, al presidente del Consejo de Castilla, y a los fiscales, Muñino y Campomanes, a todos estos, y a cuantos hubiera intervenido en el proyecto de las nuevas poblaciones, pues para el fiscal la causa del fracaso estaba en confiar la ejecución a una mano tan desacreditada como la de Bonavide, es decir, que desde un principio iban a por él. Probablemente le hubiera librado, pero Aranda era un bocazas. El conde de Aranda, que tiene una calle dedicada en Zaragoza y tiene tanta fama en Aragón, y le considera además un personaje muy ilustrado, es decir, el capitán general, don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrés, pues era un hombre muy soberbio, terco como una mula, testarudo, y que, como tenía tal concepto de sí mismo como 2 veces grande de España, tengan ustedes en cuenta que la duquesa de Alba es también condesa de Aranda y duquesa de Híjar. Aranda casó con una hija de Híjar, con lo cual también se fusionaron las 2 familias aragonesas que ahora residen entre los miles de títulos, igual son cientos, de la duquesa de Alba. Pero para que vean ustedes de quién hablamos. Se codeaba con Carlos III de una manera completamente natural. Y Carlos III siempre estaba harto de Aranda. Estuvo harto cuando la primera vez al pasar por Zaragoza lo conoció y vio cómo era y lo mandó de embajador a Polonia, a Varsovia. La segunda vez porque después del follón que montó con el Consejo de Guerra juzgando a los que habían perdido La Habana, entre ellos el conde de Superuta, a quien le acarreó la muerte porque nada menos que dictó la sentencia de muerte contra el conde de Superuta, pensando que luego Carlos III levantaría el castigo. ¡Qué bien, claro! Pero cuando recibió la noticia al conde de Superuta, le dio una alferecía, le repitió una segunda, lo desterraron a Priego de Córdoba, donde escribió que no tenía dinero ni para un escarpín, porque le había quitado todo el rey, se le había quitado todo Aranda. Pero al rey tampoco le gustaban estos escándalos, y cogió a Aranda y lo echó a Valencia, nombrándole capitán general, le dio la patada para arriba. Luego lo llamaría para el botín de Aranjuez. Bien, pues Aranda siguió una vez en Madrid con las mismas ínfulas frente a los que él consideraba, y además con cierta razón, unos plebeyos. No había cosa en que no aprovechara la circunstancia para hacer valer su prestigio y su nobleza de sangre. Estoy pensando que a veces incluso se creería mejor que el rey, que al fin y al cabo provenía de una familia de protestantes navarros. Eso eran los Borbones. Así que Aranda no me extrañaría que con los chistes que hacía, lo burlón que era, las cosas que decía, su correspondencia privada es fantástica, es fascinante. Digo, pues si algunos quieren verla en el Archivo Histórico Nacional y una parte en el Archivo General de Simancas. Bien, pues Aranda empezó a llevarse mal con sus compañeros del Consejo. Como presidente del Consejo podía intervenir en todos los ministerios. En todos sacaba alguna punta. Las Malvinas con Grimaldi, al otro con tal. Y al final, el rey, viendo que era insoportable, lo mandó de nuevo fuera. Esta vez, en el año 73, desterrado a París. Eso fue para él un golpe brutal. Se le vistió pues, de que el rey quería que hubiera alguien representándole en París, pues de gran importancia, porque quién mejor que él, no había nadie mejor que él. Pero él de nuevo otra vez tuvo que darse cuenta de que se la habían jugado. Y se la habían jugado sobre todo el que le sustituyó al lado del rey, no en el cargo. Ya veremos quién es el que le sustituye en el cargo. Al lado del rey, que es el marqués de Grimaldi. Al principio con Grimaldi lo tolera y demás, pero luego es imposible. Y aprovechando el fracaso de Argel, Aranda empieza a emitir o a hacer que se emitan pasquines contra el gobierno de Carlos III. Algunos de esos pasquines llegaban a lo que se ha llamado Partido Aragonés, y en el Partido Aragonés nada menos que intentaban meterse en el cuarto del príncipe, el que luego será Carlos IV, para apoyarle en una posible deriva del gobierno para que el príncipe intercediera
por Aranda. Hay un pasquín maravilloso que dice: una G nos quita el sueño, la G es Grimaldi. Una O nos martiriza, la O es Orregui. Hace falta en España una A que rija. ¿Quién es la A? Aranda. Se está proponiendo para ser la A que rija. Bueno, esto provoca en Carlos III tal bronca que cuando están en el Escorial, que además siguen llegando pasquines, hay un momento en que dice un embajador: se temía que volviera a ocurrir como en 1766, es decir, como en los motines, que no serían tanto el producto de la alteración de la canalla, que desde luego no fueron instigados por los jesuitas, pero donde evidentemente, expulsando a los jesuitas, lo que se hacía era desviar la atención sobre ciertos grandes de España que habrían conspirado contra el gobierno de los plebeyos de Carlos III, es decir, de los en sí nada. Porque cuando el Senada decía: yo en sí no soy nada, pero amo mi reputación como si fuera algo, yo en sí constantemente repetía que era nada. Nada al revés es Adán, es el mote que le daba el duque de Alba, le llamaba nuestro padre Adán. En fin, había un acertijo de Torres Villarroel que nadie entendió hasta que nos dimos cuenta un día en un curso de doctorado por un estudiante que dice: ¿cómo? ¿Y quién es esto? ¿Quién es la solución de este acertijo que propone Torres Villarroel? Y Torres decía: ¿quién nació sin que naciera su madre y no tuvo padre? Este será el que caerá como astro hundido y demás en los acontecimientos que van a ocurrir. ¿Quién nació sin que naciera su madre y no tuvo padre? ¿Quién? ¿Quién? Adán. Adán. O sea, Adán dice nada. Todavía no se ha divulgado esto, ¿eh? No ha llegado a los manuales, ni ha llegado al acervo común, como ocurre con la investigación histórica. Ya. Bien, pues, claro, es que Grimaldi era una hechura del Senado. Grimaldi, en el año 49, fue nombrado embajador en Viena por el Senado. Es que Ventura Figueroa, el sucesor de Aranda, mi querido gallego, como le dice el Senado, es una hechura del Senado. Es el que negoció con el Papa el concordato del 53. El que le llevaba las perras al Papa para sobornar incluso al nepote, dice Rafa Orechea, porque aquello costó muchísimo dinero. Pero se restableció el patronato del rey sobre las iglesias de España y de Indias, lo que dolió muchísimo a la nobleza, que tenía iglesias de patronato, obviamente. De ahí viene la inquina de los nobles contra el Ensínada. Pero es que los Ensínadas se reproducen, porque cuando llegamos al corregidor Armona, íntimo de Ensenada, había estado en su casa, le había regalado. Armona vio los cuadros que tenía en su casa, la Venus del Espejo, por ejemplo, tenía cosas de Rubens, tenía, en fin, medio Prado tenía Ensenada. En el destierro de Medina del Campo, ¿cuánto no habría dejado en Madrid? De manera que Armona se prenda, lo escribe todo esto en sus memorias, y luego dice, cuando ya Grimaldi va a dejar España, hay una jugada que está en relación con el proceso de la vida y que retomaremos ahora, pero entonces ya llega Floridablanca, que va a sustituir a Grimaldi. No es Aranda el que sustituye a Grimaldi una vez que se consiga, etc. Bueno, y entonces Armona nos descubre que también Floridablanca se dice ser hechura del Senado. Es fantástico. En Víctimas para el Absolutismo tiene ustedes el texto completo. Como tomando un café, dice, ¿no?, en casa de Pepe Moñina. Y entonces Grimaldi, que se despedía de España. ¿Y a dónde iba Grimaldi cuando se despedía de España? A ver a Ensenada. Grimaldi no se fue a Cartagena a coger el barco. Se marchó, pasó el Pirineo con una disculpa. Pero era para estar unos días con Ensenada, de lo que no tenemos nada. No sabemos nada. ¿Por qué no sabemos nada? Porque había una cosa absolutamente empleada en el tiempo, en el siglo. Se quemaban las cartas. Se quemaban las cartas.
Solo algunas hemos podido ver, quizá por descuido, otras veces porque tenían menos precaución, porque eran tiempos menos peligrosos. Pero cuando sucede Ventura Figueroa a Aranda en la gobernación del Consejo de Castilla, para que me entiendan, el Consejo de Castilla es el Tribunal Supremo, cuando le sustituye, el pobre Ventura Figueroa, que es un camastrón, como dice Armona, ahora os voy a leer lo que dice Armona de él, tiene miedo de ¿cómo va a sustituir a alguien como el conde de Aranda? Y entonces le escribe a Ensenada una carta que obviamente no se conserva, porque la carta que yo descubrí está entre los papeles de Campomanes. Campomanes, cuando murió Ventura Figueroa, mandó subir todos los cajones de Ventura y quitó lo que quiso. De manera que... Pero se dejó esta carta que viene sin fecha y sin firma, y es de Ensenada. Y es en esa carta donde Ensenada le dice: tú tranquilo, tú a gobernar, tú tienes mucho arte para hacerlo, pero lo harás muy bien. Y además, lo más importante, sobre Aranda, cosa peor no la hay en la monarquía. ¿Qué dice Armona, por hacer un receso también, y comprobar el tiempo que tengo, que no tengo reloj? Ah, me haces una señal, 5 minutos. Dice lo que dice de Ventura: hombre corpulento, de robusta constitución, buen comedor y bebedor, y hombre bien templado por naturaleza y arte, que nunca se alteraba. Era fecundísimo en los medios de conciliación. Siempre los buscaba y salía por ellos, detenido en un examen, cauto, camastrón. ¿Qué es un camastrón? La Real Academia dice: una persona disimulada y doble que espera oportunidad para hacer o dejar de hacer las cosas según le conviene. Armona lo entendía así: buscando para sí el buen lugar, nunca dio paso que no fuese sobre seguro. De manera que, imaginen ustedes, si quemaría cartas este hombre y se las mandaría a quemar. Nunca dio paso que no fuera sobre seguro. ¿Y por qué todo esto? Pues porque el caso Olavide provocó muchísimo temor. ¿Por qué cayó Aranda en París? Porque se dio cuenta perfectamente que él podía ser la siguiente víctima si seguía irritando. Porque al fin y al cabo se había pasado por algo que Pablo de Olavide era de la Orden de Santiago. Ya era un caballero, no era un don nadie, era un asistente y un corregidor de Sevilla. Él podía ser grande, pero cuidadín, diríamos hoy, cuidadín. Se contentó con que hubiera una sola víctima. ¿Y cómo fue realmente ya, para entrar en detalle, la conspiración? Seguían llegando los pasquines de París, se había perdido en Argel lo que a Carlos III le costó muchísimo trabajo aceptar, porque era incomprensible cómo la Armada española, montada para atacar a unos cuantos piratas que había allí en un reducto, pudieron llegar a causar miles de bajas. Una playa que no podían recuperar ni los cadáveres ni a las víctimas que quedaban allí, que sufrían emboscadas por la noche, etc. Fue una carnicería, fue un escándalo. ¿Cómo es posible? Bueno, pues Aranda tenía la solución. Eso es la mano inútil del general Desastre, llamaba así a O'Reilly, que era el que había mandado la expedición. Pero claro, el que mandó sobre el que mandó era Grimaldi, de forma que Grimaldi se sintió atacado con todas las fuerzas por el partido aragonés. El profesor Escudero lo ha narrado esto muy bien en el libro sobre el Consejo de Ministros o en el otro, ¿no? Y en efecto, esa alteración que sufre toda la corte hace que en un momento determinado, por una frase que se le escapa a Ventura Figueroa, sepamos cómo puede ser la solución para acallar todo lo que está ocurriendo. Pues esta es la frase: hay que hacer algún ejemplar con alguno. No se trata de sangre, cuidado, nobleza de sangre, pero un destierro, de hacer sangre quiero decir, pero un destierro. Y ahora bien, un castillo.
pero no de nobleza de sangre, sino militares, pelucas o galones. Había que elegir una víctima propiciatoria. ¿A quién se eligió? Se eligió a Pablo de Olavide y Jauregui, porque ya el fraile capuchino de las nuevas poblaciones, fray Romualdo de Friburgo, había mandado a la corte al confesor de Carlos III, el padre Leta, el padre Osma, ya había mandado la delación sobre el comportamiento de Olavide. Lo que el fraile contaba era el retrato perfecto de un libertino. María Ángeles Pérez Samper ha dicho, pero hombre, a un libertino ya en el siglo XVIII no se le enchironaba por nada en ningún sitio, porque era lo habitual. No hay más que ver las constituciones de la Bella Unión, una farándula de nobles en Madrid que acudía a una cita que tenían cada semana o cada 15 días en un sitio donde había música, donde había cena, tenían que llevar 2 mujeres, las mujeres eran numeradas y luego se echaban a sorteo. Pues eso ya no le preocupaba, si era entre los nobles, no le preocupaba a nadie. Cuando la heroína era algo que consumía la reina de Inglaterra y la burguesía española en su casa tenía inyecciones para inyectarse morfina, no pasaba nada. El problema es cuando la corrupción baja del castillo a la aldea. Entonces, en la aldea es cuando se producen los problemas sociales, eso que llamamos los problemas sociales. Pues había que elegir una víctima y estaba ahí. Además, a los que querían hundir a Olavide para que lo viera directamente Aranda, esa víctima tenía los componentes para desviar completamente la atención de los sucesos políticos. Solo ellos iban a saber que eran estos sucesos los que habían propiciado que se pusiera en marcha la maquinaria electoral. Pero todo el mundo pensaría que efectivamente al fin a don Pablo le había llegado su hora por ser finalmente pues un lujurioso, un pecador, un hablador. Los testigos, ¿qué dicen en el juicio? Pues lo que convenía, fantástico. Pues que se reía de los santos, que en Roma donde estuvo le enseñaron el plato donde el niño Jesús comía sopas. Dicen también que don Pablo tenía un gran sentido del humor y que tenía unas grandes dotes para imitar a los demás. Los imitaba burlonamente, imitaba al fraile, imitaba a todo el mundo y tal, con lo cual sus tertulias, tanto en el Alcázar de Sevilla como en la Carolina, se convertían en algo verdaderamente maravilloso. Además de la mujer, que decían que era una concubina, él la presentaba como mi medio hermana, también le relacionaban con Tomasita de Arellano, que era una noble, muy culta, etc. Eso sí que me interesa leerles, para que vean los años plácidos, cómo después fueron recordados por un gran amigo de Olavide, por Francisco de Bruna. Dice, me ha renovado las memorias de aquellos felicísimos tiempos, acaso serán los más alegres que tendremos en nuestra vida. Se me apura la imaginación de considerar el placer y buena amistad con que gastábamos las horas y cotejar la actual insulsez. A la verdad, aquel conjunto se verá pocas veces, y es bien difícil la concurrencia de semejantes mujeres, que por lo común entre nosotros su trato nos arrastra a la ruina y a la disposición, y aquellas daban solo pasto al entendimiento y el buen gusto. ¿Saben a quiénes le cuenta esto? A Jovellanos. Porque Jovellanos, cuando tuvo su primer cargo de jovencito en Sevilla, acudía a la tertulia de don Pablo. Allí se juntaban todos y allí hablaban, pues imagínense. Es muy arriesgado decir lo que voy a decir, pero ¿quién de nuestra generación nos recuerda aquellos tiempos en que más o menos podía haber cosas así, y ahora que de viejos podemos recordar con nostalgia, cuando todos éramos revolucionarios y corríamos detrás de los grises, y en fin, y contra Franco se vivía mejor, y después en la transición pues se podía hasta ser rebelde y con causa, ¿no? Y pasar en rojo los semáforos, como dice la canción, ¿no? Están contando cosas así de los felices tiempos de antes de lo que Domínguez Ortiz llama el cambio hacia el reaccionarismo de Carlos III. Carlos III había permitido mucho, pero a partir del año 73 son tantas las defecciones políticas que tiene que se convierte
en un hombre cada vez más entregado a la devoción y cada vez más temeroso de que le engañen. Por eso, como dice Roberto Fernández, mi colega de Lleida, mi gran amigo, al final Carlos III se entregaba solo a un hombre y al resto prefería no verlo, al resto de los ministros, etc., ¿no? Fueron primero Tanucci en Nápoles, fue después Esquilache en España, fue luego Grimaldi hasta el 76 en que salió de España y fue luego Florida Blanca. Y no hay más estructura política en la que participe el rey. Pero ahora viene lo mejor. Lo que dice, incluso corroborado por Muschi, la contestación de Grimaldi a Ventura Figueroa, volviendo a Olavide. En proponiéndolo al rey, seguramente su majestad lo aprobará. Aquí está la segunda parte de la conspiración. Tiene que aprobarlo el rey, todo lo tiene que aprobar el rey. El rey no aprobaría nunca lo de Aranda, pero sí lo de Olavide. Si se lo presenta el ETA como un hereje, como un libertino, entonces no hay duda de que lo va a aceptar. Por tanto, hay que hablarlo con el rey. Y hay que hacer al rey el nauta de la operación, porque si no podía fracasar en cualquier momento. Podía haber una delación, una ruptura del secreto. Por tanto, Roda da el paso adelante y le dice a Ventura: me han mandado prevenir de su real orden a vuestra ilustrísima y al consejo, me ha mandado su majestad, como lo ejecuto, que no solamente permite y consiente su majestad que el santo oficio obre y proceda libremente como corresponde por derecho y conforme a su instituto, sino que su majestad está pronto a prestar para este fin su real protección y auxilio necesario, y para que el santo tribunal pueda desde luego hacer las averiguaciones convenientes y los obstáculos que recela, ha tomado su majestad la providencia de llamar a don Pablo de Olavide. Don Pablo de Olavide, cuando fue llamado para acudir a Madrid sin decirle la causa, pueden ustedes imaginar el pánico que recorrió. Llegó a Madrid y no dejaba de visitar iglesias. Se compró un libro de San Juan de la Cruz. Se llevaba el rosario colgando para que se lo vieran. Se vistió todo lo más austero que pudo y comenzó la ronda de visitas por sus amigos. Al primero que visitó fue a Roda, que es el que había instigado la orden y el que iba a ser la cabeza de la ejecución junto con Grimaldi. Sabemos lo que habló con Roda, porque lo cuenta él mismo. Dice que no sospechaba nada de por qué estaba llamado en Madrid. Y, sin embargo, añadía, pero teme mucho. Lo que quiere decir que algo sospechaba. Se metió en casa de Felipe Beltrán, el inquisidor, que se sorprendió al verle que llegaba. Y Felipe Beltrán dice que le hizo una declaración de sincero devoto católico. Y este es el drama. Es que Olavide fue siempre un católico pecador, como todos nosotros, pero un católico. Cuando escribió luego, para ganarse el regreso a España y para ser perdonado, el Evangelio del Triunfo, nadie se sorprendió. Lo que ocurre es que en el Evangelio en Triunfo había unas lecturas que realmente fueron muy interesantes. Y como ha demostrado Gerard Dufour, que usted también ha citado, que es muy amigo mío, pues el editor y su cuñado Urbina propiciaron que el libro se convirtiera en un fenómeno editorial, en lo que llamaríamos hoy un bestseller. Hicieron todo lo posible, como haríamos hoy, si quisiéramos que un libro, imagínese usted un libro de memorias, ¿no?, que corren inmediatamente. Han salido las memorias de fulanito, de menganito. Se hace todo un negocio editorial, porque eso evidentemente tiene que llegar en un momento determinado, políticamente interesante, como fue el año 96, ya muy viejo, Olavide, regresando a España, todavía iluso de filantropía.
como le decía Marcelino Menéndez Pelayo, todavía iluso de filantropía. ¿Cómo lo debió ver Godoy de iluso, de ignorante de qué le había ocurrido, que le dijo: al recibirle, escribe en sus diarios: Olavide fue sin duda imprudente y afectó en demasía las opiniones de la escuela enciclopédica. En su defensa y en el mismo auto protestó altamente no haber jamás negado ni descreído en su mismo interior ningún dogma de la fe católica. Godoy, que sabía que las ideas de Olavide eran las mismas que las de sus demás amigos, Conde de Aranda, Campomanes, O'Reilly, Ricardos, Roda, Rica, Almodóvar y otros sabios literatos de aquella época, atribuía su desgracia a Godoy al odio de un partido más que a sus propios yerros. Para los jóvenes, no tengáis miedo en hablar de partidos políticos en el siglo XVIII. La burguesía del XIX iba con levita y frac, pero la burguesía del siglo XVI iba vestida de pardo y se dedicaba a los negocios. Una es una burguesía y la otra es otra. Lo mismo ocurre con los partidos. Mestre dice que el banderín de enganche de los partidos del XVIII son las órdenes religiosas. Un partido es el jesuitas y la otra es de todos los demás. Y en el fondo es verdad, porque desde los momentos dramáticos de los años 50, con la caída del Senado en el año 54, se dibujan perfectamente esos dos partidos. Los grandes no dieron más que un ministro en España, el Conde de Aranda. Ninguno más. Iban a la escuela imperial, al colegio imperial, etc., pero no prosperaban, ni siquiera llegaban a acabar los estudios. Estaban en otra cosa, ¿no? Estos que cumplen los deberes de ministros, que van con una bolilla, que son universitarios, los que más suerte tienen, Campomanes o Florida Blanca, estos son los ensinadas. Y esa oposición entre los dos partidos está funcionando todo el siglo, desde Felipe V, en que son llamados el partido de los vizcaínos. De hecho, Ensenada entra en la corte como un vizcaíno más, apoyado por Arizaga y el marqués de Villarías, etcétera, que son de las Encartaciones, son vascos. Hablan en euskera entre ellos, además. Por eso los caballitos de Azcoitia, de los cuales se reía incluso Feijóo. Pero el propio Feijóo es un hombre que toma partido permanentemente por el partido de estos plebeyos, de estos vizcaínos, que dice una cosa en el Duende: han bajado de las montañas, donde ni siquiera eran nada, y ahora, sin ser ni siquiera pajes, han llegado a ocupar los grandes cargos y demás. Ese partido fue continuado por Ensenada y los ensenadistas. Esos que cayeron en el año 54, pero en el 60 estaban en Madrid de nuevo festejándolo, arropando a un marqués en el 66 hasta que es expulsado. Luego tenemos a Grimaldi, tenemos a Florida Blanca, etc. Son los continuadores de ese partido. Un partido en el que habría que meter a Godoy, si es que para el tiempo de Godoy no habrían desaparecido los partidos, porque Godoy tuvo la habilidad de ser el hombre del partido del rey y atacar a todos aquellos que no lo fueran. Godoy es el primer hombre en España que se da un título a sí mismo de generalísimo. Cuando vean ustedes el de Franco, piensen en Godoy, que se hace a sí mismo generalísimo en España. Y es que ya no había remedio, no había funcionado. Ese odio de un partido había llegado a tal grado después de la Revolución que al final todos acabaron siendo víctimas de las conspiraciones y de los enredos. ¿Quién iba a pensar que el bueno de Florida Blanca iba a recibir una cuchillada e iba a acabar en la ciudadela de Pamplona preso? ¿Quién iba a pensar que el propio conde de Aranda iba a ser desterrado por Carlos IV, que le dijo, sacándolo del Consejo de Estado, donde Godoy lo había llevado a la encerrona, le había hecho bramar, le había hecho gritar, para que Carlos IV le dijera, con mi padre fuiste insolente, pero no llegaste a insultarle en público, lo cuenta Muriel, ¿no?
a la Alhambra de Granada, desterrado ya, en fin, a eso. Ya volvió a casa, pidió permiso para volver a Épila, a su pueblo, a morirse. Todos acabaron así, por los odios y por la dificultad para que hubiera un mínimo entendimiento entre dos facciones opuestas. Por si faltaba algo, estaban los jesuitas del exilio, donde había una conspiración permanente por volver. Los jesuitas solo tenían en su cabeza quiénes eran sus enemigos. Sus enemigos eran un partido político. Campomanes, Aranda, Roda, Busquiz, etc. ¿Quiénes eran sus protectores? Los enseñanistas. Es curioso, estoy trabajando sobre el público que asistió al Autilio. Va a ser una bomba, porque los que seleccionaron a los asistentes al Autilio para que presenciaran la desgracia de Olavide, el momento en que se le comunica la sentencia y se le declara por miembro podrido de la religión. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Pues los miles de personas que lo habían oído antes en España sabían que eso acarreaba casi con seguridad la pena de muerte. Miembro podrido de la religión. Si el miembro está podrido no se puede hacer nada. Hay que extirparlo y echarlo fuera. Cuando oyó esas palabras Olavide, se desmayó en el Autillo. Y se desmayó delante de dos personas, voy a citar solo dos personas, uno es de los nobles y otro de los militares. Los dos son nobles. El primero, el más importante por alcurnia y prestigio, es el duque de Híjar. El duque de Híjar es el suegro de Aranda. Evidentemente se lo iba a contar de primera mano, ¿eh? Además estaban emparentados desde un siglo atrás. El duque de Híjar está en la primera fila de los invitados a presenciar el Autilio de Olavide. Y el otro es toda una gran sorpresa. El duque de Granada, sí, pero el duque de Granada de Ega, es decir, de aquí, un navarro llamado Idiáquez, de la familia de los Idiáquez, que había dado dos hermanos a la orden de los jesuitas. Uno ya había muerto, el otro siguió en el exilio hasta su muerte en Bolonia en el año 90. Este había sido provincial de Castilla, un poco antes de la expulsión. Los Idiáquez eran toda una institución en el mundo jesuítico, amigos de Ensenada, por supuesto. Es decir, que con solo que cojamos estos dos, ya tenemos a quién iba dirigido, que tenemos el objetivo, a quién se dirige el Autilio, la condena, la sentencia, quién lo debe saber y que lo sepa además de primera mano, porque la sentencia desapareció, no la hemos encontrado, no se ha encontrado sentencia sobre la vida. Lo que tenemos son narraciones indirectas que corrieron de mano en mano. Bien, pues este es el desenlace, ya no hay tiempo, ¿no? Pues menos mal, porque me queda la mitad. Este es el desenlace de un proceso en el que se utilizó a la Inquisición, la utilizó el rey. Al rey evidentemente se le tapó siempre. Yo cuando le preguntaba a Dufour por qué Dufour no implicó a Carlos III si tuvo estos documentos en su mano, incluso cuando Beltrán escribe que la sentencia fue la que se acordó con su majestad, Dufour no lo dice. Eso está en Simancas, si lo vio. Y Dufour no sabía, no me supo dar una explicación. Pero sí me habló de que, hombre, si el único rey presentable era Carlos III, si todos los demás tenían algún achaque, quiero decir, en fin, pues entonces a Carlos III mejor no ponerle ninguna mota de negativa para que siga circulando la leyenda del rey ilustrado, del mejor alcalde de Madrid. Por cierto, el actual rey, Felipe VI, se lo ha puesto en su despacho detrás, ha puesto a Carlos III. Lo ha puesto con la armadura de las órdenes militares. Podría haber puesto el cuadro de Goya cazando con el perro y el fusil. Nada, lo digo en plan de broma, porque esa es una imagen que nos es muchísimo más cercana, ¿no?
rey, que también en ese sentido se llaneaba mucho con la gente, porque piensen ustedes que a una cacería a veces se invitaba a 200 personas, y luego se almorzaba, se comía y tal, eran días muy dichosos para el rey. Pero el rey estuvo implicado desde el primer momento, se buscó una víctima propiciatoria, Aranda dejó de conspirar, el reinado siguió por las vías pacíficas que impuso este templado y moderado Floridablanca. Floridablanca cesó toda correspondencia particular con el conde, Grimaldi ya lo había hecho, de manera que Albocázar y Aranda lo fueron dejando olvidado en París, mientras él mismo se quejaba de que los asuntos de España y Francia corrían por la mano del embajador francés en Madrid en vez de comunicarle a él las cosas. Esto está en la clave de su situación con la Guerra de la Independencia y con el asunto del memorial, que sigo trabajando en su libro y leyéndomelo, porque efectivamente yo creo que lleva razón absolutamente en todo, ¿no? Esa memoria de Aranda que probablemente no es suya. Olavide fue a París, se exilió a lo minuto, vivió en París, le tocó la revolución, los jacobinos lo metieron en un castillo porque le acusaron de conspirar contra la revolución siendo español, etc. Sus amigos nobles que se habían salvado y que algunos de ellos pertenecían también a la facción jacobina le sacaron de la prisión. Estuvo viviendo en Cheverny. Hace como 3 o 4 años fui con Subirú a Cheverny. Llegué a un centro turístico donde lo importante para los franceses eran los paisajes realmente preciosos. El interior del palacio, del castillo, del château, es un château de Loire, ¿no? Del Loira, pues está repleto de recuerdos, de cuadros y demás, pero ninguno de Olavide, nada de Olavide, ni una sombra de Olavide. Cuando pregunté a la gente, a los que enseñan el palacio y demás, ¿y ustedes han oído hablar de Pablo de Olavide? Me dijeron que no. ¿Y ustedes no hay nada escrito sobre Pablo de Olavide aquí en Cheverny? No sabemos quién es ese señor Pablo de Olavide, no se le recuerda. Y como fue enterrado en la parroquia de Baeza, donde murió, y después en las exhumaciones de los muertos que se hacían para limpiar las sepulturas, pues se mezclaban los huesos, sabemos que fue enterrado allí, pero no hay una tumba de Pablo de Olavide. Lo que sí es una lápida que pusieron mis amigos en la iglesia y que el cura permitió, con una rama de cerezo que está unido a lo que él escribió luego, alguna narración y demás, y allí dice, aquí yace don Pablo de Olavide y Jauregui. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer.